Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos que a esta hora están en compañía ya de su programa Caminando con Cristo. Es una bendición saludarles, darles la bienvenida a todos quienes están compartiendo este programa a través de las redes sociales y a través de la señal UTV San Clemente, hacia donde todos los lugares donde están llegando esta señal y esta programación. Les invitamos a compartir un tiempo de bendición, vamos a compartir las alabanzas, vamos a compartir un tiempo de oración y la reflexión en la palabra del Señor. Así que vamos a tener un tiempo de compartir alabanzas, luego seguiremos acompañándole a todos ustedes. Venció la oscuridad.
bien, queridos amigos, vamos a meditar unos momentos en la palabra de Dios, para lo cual le voy a invitar a leer el mensaje de Dios en el libro de Isaías, en el libro del profeta Isaías, capítulo 30. Estaremos leyendo desde el versículo 18 en adelante. Y dice así la palabra de Dios: Por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén, nunca más llorarás, el que tiene misericordia se apiadará de ti, al oír la voz de tu clamor te responderá. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia, con todo tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro. Las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, les dirás. Amén. Vamos a orar por este mensaje. Amado Dios y Padre Celestial, hemos dado lectura a una porción de su palabra. Sabemos que su palabra es siempre eterna, siempre eficaz. Oramos para que pueda llegar no solamente a nuestros oídos, sino a lo más profundo de nuestro corazón, y ésta sea glorificada a través de su Espíritu Santo, de manera que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de su palabra, poner en práctica sus mandamientos y así ser bienaventurados solamente por su gracia. Oro para que este mensaje corra y sea glorificado en nuestros corazones. Amén y amén. Queridos amigos y hermanos, estos versículos que hemos leído forman parte del capítulo 30 del libro del profeta Isaías, un libro del Antiguo Testamento, un profeta importante de Israel. Y para poder entender un poco el sentido de este mensaje es necesario conocer el contexto de todo el capítulo. El capítulo 30 comienza diciendo: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Estas palabras nos muestran lo difícil y lo complicado que resulta que el plan de Dios se manifieste en cada uno de nosotros cuando nosotros nos apartamos en pos de nuestras propias razones, en pos de nuestros propios planes y decisiones que están basadas en nuestra razón y no en la voluntad de Dios. Si bien es cierto, Dios tiene algo bueno, tiene un propósito bueno para cada uno de nosotros, para cada uno de sus hijos. Y todos sus hijos deseamos obtener lo mejor del Padre en toda circunstancia que vivamos, en todo tiempo que estemos atravesando, ante toda situación que tengamos que enfrentar. Deseamos lo mejor del Padre para nuestras vidas. Deseamos su favor, deseamos su dirección, deseamos su ayuda. Sin embargo, hay que tomar en cuenta
que nuestra vida, que todo lo que transcurre sobre esta tierra, también pasa por la aprobación, por el que Dios esté de acuerdo en nuestro proceder. Y también si es que Dios no está de acuerdo. Por eso le dice el apóstol Pablo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Significa que hay cosas que Dios aprueba, hay conductas, hay proceder, hay decisiones que Dios aprueba y que también desaprueba. Y muchas de nuestras decisiones, muchas de las decisiones que hemos tomado en nuestra vida han sido desaprobadas por Dios en más de alguna oportunidad. Y como han sido desaprobadas por Dios, hemos visto consecuencias negativas. Ahora, esto no es porque que Dios sea un déspota que quiera controlar a su antojo a las personas, sino se basa en la presciencia y en la soberanía de Dios, porque Él conoce lo que es bueno y lo que es malo para con cada uno de nosotros, de manera que Él sabe qué cosas nos van a hacer crecer, qué cosas van a edificar nuestra vida espiritual y qué cosas van a traer un perjuicio, un daño a nuestra vida espiritual y a todo nuestro contexto. De manera en que este capítulo 30 dice: ay, comienza diciendo: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. Tomar consejo significa decisiones, tomar una decisión, tomar un camino, ser influenciado para tomar una determinación, para tomar un consejo, el cual debe estar basado en la voluntad de Dios. Por eso dice el libro de los Salmos, el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos y que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Porque cuando nos vemos enfrentados a un problema, nos vemos enfrentados ante un gigante, una dificultad, una enfermedad que es difícil enfrentar, que es difícil afrontar, buscamos consejo en diferentes partes, como es natural a nuestra humanidad. Buscamos el refugio en diferentes lugares y necesitamos de alguna manera una guía de cómo proceder. Sin embargo, el Señor dice: bienaventurado aquel que no anduvo en consejo de malos, porque el consejo de malos influencia nuestra vida, influencia nuestras decisiones y trae consecuencias tanto para nuestra vida espiritual, para nuestra eternidad, como para nuestro contexto inmediato en el cual nos estamos desarrollando, estamos viviendo. Entonces, está el contraste entre aquel que tiene una influencia del consejo que no me edifica, del consejo que me aparta de la voluntad de Dios, y el consejo que está en la misma ley de Dios, porque dice las palabras del mismo Salmo: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo y que su hoja no cae, y que todo lo que hace prosperará. Que todo lo que hace traerá fruto, habrá producción, habrá fruto, no solamente con una mirada económica, con una mirada materialista, sino fruto espiritual para Dios, madurez, crecimiento, desarrollo. Cuando nuestra vida se dirige bajo el consejo de la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros, aunque queremos lo bueno de Dios, queremos lo mejor del Padre, que el favor de Dios nos rodee, nos interponemos en los planes y en el camino que Él ha trazado para nosotros.
ese fue el caso de Israel, ya que el pasaje de hoy comienza diciendo estas palabras: ay de los hijos que se apartan para tomar consejo, pero no de Él, para tomar decisiones no basadas en la voluntad de Dios. En vez de confiar en las promesas y en el poder de Dios, Israel se centró en la amenaza de un enemigo. Se centró en lo grande que era el enemigo, en lo peligroso que podía ser el enemigo. Comenzó a caer en ansiedad, en preocupación, comenzó a buscar refugio en otros lugares porque se sintió amenazado ante un enemigo probablemente más grande o un enemigo más peligroso que podía causarle daño. Entonces, en lugar de buscar a Dios, de buscar refugio en Dios, en aquel Dios que lo había elegido, en aquel Dios que lo había formado, en aquel Dios que en innumerables oportunidades los había protegido, buscó refugio y buscó puertas en otros lados. Cayó en el error de buscar refugio en Egipto, aunque el Señor le había dicho que la solución para enfrentar ese enemigo era arrepentirse, volverse a Dios, dejar de lado una conducta que era reprobada por el Señor y humillarse y buscar la voluntad de Dios. ¿Cuál era el plan? ¿Cuál era la fórmula? ¿Cuáles eran los pasos a seguir? Primero, arrepentirse. Segundo lugar, confiar en Dios. Porque no nos damos cuenta que muchas de las situaciones que estamos viviendo es porque nos hemos alejado de la cobertura del Señor. Es porque hemos dejado de mirar a Dios y hemos puesto nuestra confianza muchas veces en nuestros bienes materiales, hemos puesto nuestra atención en cosas de la carne, en distracciones terrenales, pasajeras, en distracciones que fortalecen nuestro egoísmo, nuestro hedonismo, lo que fortalece, ¿cierto?, los impulsos de nuestra naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, dejamos a un lado el consejo de Dios, dejamos a un lado el depender de Dios, el mirar a Dios como nuestro refugio. Por eso dice el Salmo 121, alzaré mis ojos hacia los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de parte de Jehová. No viene de parte de mis ingresos mensuales, no viene de parte del alcalde de turno, no viene de parte del jefe o no viene de parte de algún otro tipo de recurso, sino que nuestra confianza está puesta en Dios, que es nuestro eterno refugio y nuestro eterno socorro. Mi socorro viene de parte de Jehová. Sin embargo, Israel, ante la amenaza de un enemigo, decidió que lo más seguro era confiar en Egipto. Y al sustituir el plan de Dios por el de ellos, se perdieron lo mejor de Dios para la nación y sufrieron las consecuencias. Si miramos la Escritura, Abraham también, cuando recibió una promesa de que le sería dada descendencia en Isaac su hijo, antes de que Sara pudiera dar a luz, Abraham quiso ayudar a Dios. Quiso de alguna manera intervenir y hacer lo que Dios no lo mandó a hacer. Quiso tomar por esposa a Agar, su criada, una criada más joven, que podía tener hijos. Se allegó a ella y tuvo un hijo con Agar, el cual es Ismael. Sin embargo, Dios en ningún momento le dijo a Abraham que en Ismael le sería dada descendencia, sino que le sería dada en Isaac. Pero Abraham se adelantó, Abraham tomó una decisión equivocada, tuvo a Ismael, y desde el momento que nació Isaac y fue creciendo, Ismael,
por ahí molestaba a Isaac, había cierto tipo de enfrentamiento, hasta que la situación ya no pudo dar para más, y Sara le dijo a Abraham: despide a la criada, porque su hijo molesta demasiado a Isaac. Y con el dolor de su corazón, Abraham tuvo que despedir a la criada de su casa junto a su hijo. Sin embargo, Dios protegió tanto a Agar y a su hijo Ismael, el cual llegó a ser una gran nación, pero las consecuencias quedan hasta el día de hoy. Porque los descendientes de ambos lomos, de ambos hijos, hoy día también vemos consecuencias de aquello, a través de las naciones que se formaron en ese tiempo. Y eso ocurre cuando queremos tomar decisiones equivocadas, cuando queremos ayudar a Dios, cuando Dios tiene su manera de obrar perfecta en cada uno de nosotros, cuando Dios establece procesos que en su tiempo darán el fruto necesario. Sabe, querido amigo, no es necesario adelantarse al tiempo, no es necesario apurarse, no es necesario caer en ansiedad, en preocupación y tomar decisiones a la rápida, conforme a nuestra manera, sin consultarle a Dios. Nuestro refugio es el Dios de Abraham, es el Dios de Jacob, el Dios de Israel. Por eso, querido amigo y hermano, cuando usted y yo tengamos que tomar una decisión, debemos enfocarnos en el Señor, enfocarnos en su palabra. ¿Qué ocurre cuando nos vemos enfrentados a una toma de decisiones importantes, trascendentes en nuestra vida? ¿Nos apresuramos a aceptar el consejo de otras personas antes que buscar la dirección de Dios? Aunque nuestro plan pueda parecer la opción más viable, la opción más oportuna, la mejor decisión que podemos tomar en el momento, debemos tomar aire, debemos frenar un poco en nuestro quehacer, en nuestro proceder y preguntarle a Dios: Señor, ¿es tu voluntad la decisión que quiero tomar para enfrentar este problema, para enfrentar esta dificultad? ¿Es tu voluntad la decisión que pienso tomar? Y Dios nos guiará. Dios de alguna manera nos mostrará el camino. Dios tomará las circunstancias. De alguna manera vendrá alguien con un consejo. Dios lo confirmará de alguna forma. Pero las decisiones que hemos de tomar deben ser basadas en la palabra de Dios, en su voluntad. El Dios que servimos, en el Dios que confiamos, el Dios que creemos es un Dios que escucha la oración, es un Dios que responde, es un Dios que nos habla a través de su palabra, cosas que el hombre natural no entiende. Para el hombre natural, el decir que Dios nos hable o que Dios nos guíe o que Dios nos muestre su voluntad son locura. Y dijo el apóstol Pablo que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, más para los que creemos es poder y potencia de lo alto. Por ejemplo, queridos amigos y hermanos, el caso de Abraham nos habla de las consecuencias que puede traer el tomar una decisión equivocada sin consultarle a Dios. Si hemos dejado a Dios fuera, es muy posible que se haya convertido nuestro propósito, nuestro plan, en un obstáculo para lo que Dios desea para nosotros. Cuando nos sintamos tentados a tomar los asuntos en nuestras propias manos, a querer resolver las dificultades de la vida con nuestras propias capacidades y nuestros propios recursos, recordemos lo que el Señor nos dice en el versículo 15 que hemos leído. Dice el versículo 15: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Cuando tengamos que enfrentar esta situación difícil, una situación
donde debemos tomar una decisión, busquemos la guianza en el Señor y Él nos direccionará hacia el mejor camino para nuestras vidas. Que Dios te bendiga, querido amigo. Bien, y de esta manera ya nos estamos acercando al final de nuestro programa Caminando con Cristo. Como siempre ha sido una bendición haber compartido el mensaje, las oraciones, la palabra de Dios, y les invitamos para una próxima oportunidad nuevamente reencontrarnos a través de las pantallas de UTV San Clemente. Que Dios les bendiga. Un abrazo grande a todos ustedes.